Mira al pobre Ricardo, tan indefenso, y yo, tan paciente. Es mi penitencia. La voz de Gabriela Solís resonó en el opulento jardín de la mansión Vargas, afilada y cruel como un fragmento de cristal roto, una melodía disonante en la sinfonía de la naturaleza que la rodeaba. Su vestido dorado, una cascada de lentejuelas que captaba cada rayo de sol del mediodía, brillaba con una insolencia casi hiriente bajo el cielo de Buenos Aires. Un faro de riqueza y desprecio que parecía burlarse de todo lo que la rodeaba, incluyendo al hombre que decía amar. Ricardo Vargas, confinado a una silla de ruedas con un aparatoso collarín cervical que le recordaba constantemente su farsa, bajó la mirada, sintiendo el peso de cada sílaba como si fueran piedras afiladas arrojadas directamente a su orgullo herido. La humillación era un veneno lento, una dosis diaria administrada con una sonrisa radiante por la mujer que había jurado amarlo en la salud y en la enfermedad, una promesa que ahora sonaba hueca y grotesca. A su lado, Elena López, su fiel empleada, mantenía un gesto sereno, casi impasible, con sus manos firmes, empujando la silla con una dignidad que contrastaba brutalmente con la grotesca escena. Elena no pronunció palabra, su silencio era un escudo, una pequeña fortaleza invisible contra la tormenta de desprecio que Gabriela desataba sin pudor alguno, protegiendo a Ricardo de una manera sutil pero poderosa. Una mujer con gafas de sol, sentada en un banco cercano, observaba el patético cuadro con una mezcla de incredulidad y juicio, como si estuviera presenciando una obra de teatro de muy mal gusto que se prolongaba demasiado. Ricardo sintió sus mejillas arder, no por el esfuerzo de mantener su parálisis fingida, sino por la verdad desnuda de su situación. Estaba atrapado en una jaula de oro, y la dueña de la llave se deleitaba en hacerle saber que su sufrimiento era su entretenimiento personal. No le haga caso, señor Ricardo, susurró Elena, su voz apenas un murmullo suave, pero lo suficientemente nítida para que él la oyera por encima del canto de los pájaros y el ruido lejano de la fuente de mármol. Sus palabras fueron un bálsamo instantáneo en la herida abierta por la burla cruel de Gabriela, un ancla de humanidad en medio de un océano de falsedad. Ricardo levantó la vista lentamente, un movimiento que había practicado hasta la perfección para que pareciera real, y se encontró con los ojos compasivos de Elena. En su mirada no había lástima, solo una profunda y genuina preocupación que lo desarmó por completo y le recordó que aún existía la bondad en el mundo. Ella solo busca atención, señor, continuó la joven, ajustando con delicadeza la manta de cachemira sobre las piernas supuestamente inmóviles de Ricardo, con un cuidado casi maternal que le encogió el corazón y le hizo sentir una punzada de culpa por engañarla también a ella. Él asintió levemente, un gesto casi imperceptible pero cargado de un significado inmenso, una comunicación silenciosa entre dos almas que entendían la situación sin necesidad de más explicaciones. Gracias, Elena, logró decir, su propia voz sonando extraña en sus oídos, frágil y ronca por el desuso calculado. ¿Cómo puede alguien albergar tanta crueldad en su interior y disfrazarla de amor?, pensó Ricardo, la pregunta rebotando en las silenciosas paredes de su mente, una y otra vez. Observó a Gabriela, que ahora posaba para una selfie con su teléfono de última generación, sonriendo a la cámara como si acabara de realizar la obra de caridad del siglo, fabricando una realidad para sus seguidores en las redes sociales, que era una mentira absoluta. La fachada era impecable, la novia devota cuidando con amor incondicional a su prometido inválido. Pero él conocía la verdad, una verdad oscura y retorcida que había decidido desenmascarar de la forma más dolorosa y pública posible. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video. Si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La fortuna de la familia Vargas era legendaria en Buenos Aires, un tema de conversación recurrente en los círculos más exclusivos de la ciudad, un imperio construido sobre generaciones de negocios astutos en la industria naviera, inversiones arriesgadas en tecnología emergente y alianzas estratégicas que se sellaban en salones privados con apretones de manos firmes y copas de coñac añejo. Ricardo era el único y solitario heredero de todo aquello. Un joven que, en apariencia, lo tenía todo, excepto la certeza del amor verdadero. Después de una dolorosa serie de relaciones superficiales, donde las mujeres parecían más interesadas en su apellido y su cuenta bancaria que en el hombre que se escondía detrás de la fachada de opulencia, había ideado un plan desesperado y extremo, una apuesta final para encontrar algo auténtico.
Un accidente automovilístico simulado con la ayuda de su único amigo de confianza. Un médico que al principio se negó en rotundo. Una parálisis que no existía. Quería descubrir quién se quedaría a su lado cuando la opulencia se viera eclipsada por la dependencia total y la vulnerabilidad absoluta. Necesito saber si alguien me amaría sin mi apellido, sin mi dinero, sin mi poder, le había confesado a su amigo, el Dr. Ferrer, durante una larga noche de discusión. No quiero más mentiras en mi vida, estoy harto de las máscaras, de las sonrisas falsas y de las promesas vacías. Gabriela, su prometida desde hacía un año, había sido la primera en ser puesta a prueba. Su reacción inicial fue de un dramatismo impecable, publicando en todas sus redes sociales emotivos mensajes sobre su inquebrantable devoción y su amor a prueba de tragedias. Pero en la intimidad de la mansión, lejos de los ojos del público, su verdadera naturaleza comenzó a emerger, venenosa y codiciosa como una serpiente que espera el momento perfecto para atacar. Una tarde, mientras Elena limpiaba el polvo de los antiguos muebles de caoba en el gran salón, escuchó la voz de Gabriela proveniente de la terraza contigua. Hablaba por teléfono, con un tono conspirador y triunfante que hizo que Elena se detuviera en seco, con el paño de limpieza a medio movimiento, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sí, querida, es una pesadilla tener que cuidarlo todo el día, pero el testamento de Ricardo ya está a mi nombre, lo modificó hace meses, antes del accidente. Qué suerte la mía, dijo Gabriela con una risa fría y metálica que heló la sangre de Elena, y pareció hacer vibrar los cristales de las vitrinas llenas de porcelana de Sèvres. Solo tengo que aguantar un poco más, ser la novia perfecta. En cuanto nos casemos, tendré el control total de todo su patrimonio. Él es un pobre lisiado. ¿Quién te querría así? No puede hacer nada para detenerme. Es completamente inútil. Un mueble más en esta casa que pronto será solo mía. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda de arriba abajo, un frío que no tenía nada que ver con la corriente de aire que entraba por el pasillo. Las crueles y calculadas palabras confirmaban sus peores sospechas. No era solo ambición desmedida, era una crueldad metódica, un plan meticulosamente trazado. Se escondió rápidamente detrás de una pesada cortina de terciopelo granate, con el corazón latiéndole con tanta fuerza en el pecho que temió que Gabriela pudiera oírlo. Claro que lo amo, continuó Gabriela, su voz goteando un sarcasmo espeso que era casi palpable. Amo su cuenta bancaria. Amo esta casa. Amo todo lo que viene con él. Menos a él, por supuesto. Él es solo el precio que tengo que pagar por el premio gordo. Ricardo pasaba horas interminables en su estudio, un santuario de madera de nogal y cuero que ahora se sentía como una celda de lujo, rodeado de libros que no podía leer, y recuerdos de sus padres que lo atormentaban. Desde la quietud forzada de su silla, observaba a Elena moverse, por la casa, con una gracia silenciosa y eficiente, un faro de normalidad en un mar de locura y falsedad. Ella nunca pedía nada, nunca se quejaba de las humillaciones constantes y públicas de Gabriela, ni de las cargas de trabajo adicionales que le imponía. Simplemente hacía su trabajo con una diligencia y una amabilidad que lo conmovían profundamente, y le hacían sentir una punzada de vergüenza por su propio engaño. La veía hablar con las otras empleadas de la mansión, siempre con una sonrisa cálida y una palabra de aliento, calmando pequeñas disputas y ofreciendo ayuda sin que se la pidieran. La veía cuidar las delicadas orquídeas del invernadero como si fueran sus propios hijos, susurrándoles palabras de cariño mientras quitaba las hojas secas con una ternura infinita. Cada uno de sus gestos era un doloroso recordatorio de la bondad que aún existía en el mundo. Una bondad que contrastaba dolorosamente con la falsedad y la crueldad de Gabriela. Ella es la única persona real en toda esta casa. La única que no lleva una máscara, pensó Ricardo, sintiendo una punzada de culpa en el pecho. Elena no formaba parte de su prueba. Era una víctima inocente atrapada en el fuego cruzado de su complejo y arriesgado engaño. Se sentía miserable por mentirle a ella, por hacerla partícipe de una farsa que no merecía. A veces, sus miradas se cruzaban, y él veía en sus ojos una compasión tan pura y desinteresada que le costaba no revelar la verdad en ese mismo instante. Un día, mientras Gabriela estaba fuera en uno de sus interminables almuerzos de sociedad, donde sin duda se quejaría de su dura carga para recibir la admiración de sus amigas, Ricardo llamó a Elena a su estudio. La joven entró con cautela, sus ojos mostrando una leve preocupación en su rostro sereno, temiendo que se tratara de otra exigencia caprichosa, o un nuevo problema. ¿Se encuentra bien, señor Ricardo? ¿Necesita algo? Él le ofreció una sonrisa cansada pero genuina, la primera en mucho tiempo que no se sentía forzada o parte de su actuación.
Estoy bien, Elena. Siéntate, por favor. Señaló una silla de cuero frente a su imponente escritorio de caoba, un gesto que rompía la barrera invisible entre patrón y empleada, un signo de confianza que no pasó desapercibido para ella. Con un movimiento lento y deliberado que había ensayado para que pareciera el de alguien con movilidad limitada, abrió un cajón secreto que se accionaba con una presión oculta en la madera tallada, y sacó un laswimkunentrea, objeto envuelto en un paño de seda amarillento por el tiempo. Lo desenvolvió con un cuidado casi reverencial, revelando un antiguo y hermoso reloj de bolsillo de oro macizo. La tapa estaba exquisitamente grabada con las iniciales de su abuela, entrelazadas con delicadas flores de lis. Este era de mi abuela, explicó Ricardo, su voz teñida de una profunda nostalgia y un cariño palpable. Ella lo apreciaba más que cualquier joya. Decía que guardaba el tiempo de los momentos verdaderamente felices, no solo las horas que pasan. Elena lo miró con admiración, sus ojos brillando al ver la delicada artesanía del objeto. Es precioso, señor, una verdadera obra de arte. Ricardo se lo tendió, un gesto de una confianza inmensa. Quiero que lo guardes tú. No confío en nadie más en esta casa para cuidarlo, Gabriela. Ella solo ve el valor monetario de las cosas. No entendería su verdadero significado. Señor, no sé qué decir. Es un honor demasiado grande, no creo que deba, balbuceó Elena, sosteniendo el pesado objeto en sus manos como si fuera el tesoro más frágil del mundo, su corazón latiendo con una mezcla de sorpresa y una profunda emoción. La calidez del metal parecía transmitirle una historia, una conexión con un pasado que no era el suyo, pero que ahora, de alguna manera, sentía que le pertenecía de una forma extraña y poderosa. Era una responsabilidad inmensa que la abrumaba y la ennoblecía al mismo tiempo, un peso que aceptaba con gusto. Solo cuídalo bien, por favor, insistió Ricardo con una mirada intensa que no admitía réplica, una súplica silenciosa en sus ojos. Manténlo a salvo. Lejos de miradas indiscretas, especialmente de las de Gabriela. Es muy importante para mí, más de lo que puedas imaginar. Lo cuidaré como si fuera mi propio corazón, señor. Se lo prometo solemnemente, respondió ella con una seriedad y una convicción que conmovieron profundamente a Ricard. Vio en sus ojos la sinceridad que tanto anhelaba encontrar en alguien, la lealtad que el dinero no podía comprar. Ella no estaba actuando. No había ni un ápice de falsedad en su promesa. Su lealtad era real, tangible, un ancla en medio de la tormenta de su vida. En ese preciso momento, la dinámica entre ellos cambió para siempre, de forma sutil pero irreversible. Ya no eran solo patrón y empleada. Eran dos almas unidas por un secreto y un pacto de confianza inquebrantable, dos aliados en una guerra silenciosa. Elena envolvió cuidadosamente el objeto y lo guardó en el bolsillo de su delantal, sintiendo su peso como una armadura. Pero lo que ninguno de los dos sabía, era que su íntimo momento no había pasado desapercibido. Desde el umbral de la puerta parcialmente oculta por la jamba de madera tallada, Gabriela los había estado observando. Sus ojos, entrecerrados hasta convertirse en dos finas rendijas, ardían de celos y una profunda sospecha que se retorcía en su interior como una serpiente venenosa. Había regresado antes de lo esperado del almuerzo, alegando un repentino dolor de cabeza, y la escena que presenció la llenó de una furia helada y silenciosa, que era mucho más peligrosa que sus habituales arrebatos de histeria. ¿Qué hacía Ricardo confiándole algo tan personal y aparentemente valioso a esa criada insignificante? ¿Qué secretos compartían en la penumbra de ese estudio mientras ella estaba fuera, cumpliendo con sus deberes sociales? Entró en la habitación con un paso decidido y teatral, su sonrisa forzada no lograba ocultar la tormenta que se gestaba en su interior. Ricardo, mi amor. ¿Interrumpo algo importante? Su voz era dulce como la miel, pero con un matiz venenoso que cortó el aire y provocó un escalofrío en Elena. Ella se sobresaltó y dio un paso atrás instintivamente, sintiendo la tensión inmediata en el ambiente, una electricidad peligrosa. Ricardo mantuvo la calma, su rostro una máscara de indiferencia. No, Gabriela, solo le estaba pidiendo a Coronaipiteria Fiai, Elena, que guardara algo sin importancia, un viejo recuerdo familiar que no quiero que se pierda. Pero Gabriela no era tonta.
Vio la forma en que la mano de Elena se posó instintivamente sobre su bolsillo, un gesto protector y casi culpable. ¿Qué le diste a esa criada?, siseó en cuanto Elena salió, cerrando la puerta tras de sí con una rapidez que delataba su nerviosismo. ¿Acaso no confías en mí, tu prometida, tu futura esposa? Es solo una baratijada sin valor, Gabriela. No seas paranoica, por favor, respondió Ricardo con una calma exasperante que la enfureció aún más, porque sabía que él estaba jugando con ella, ocultándole algo importante. Su capacidad para mantener la compostura bajo presión era una de las cosas que más la desquiciaba. Él sabía exactamente qué botones presionar para hacerla perder el control sin revelar nada de su propio juego. Una baratijada que le das a ella a escondidas, como si fuera una amante, como si tuvieran secretos, replicó ella, cruzándose de brazos con un gesto altivo y desafiante. Empiezo a pensar que esta parálisis te ha afectado el cerebro, Ricardo. Te estás volviendo blando, sentimental y estúpido. ¿Y esa mosquita muerta se está aprovechando de tu debilidad? Teje su red a tu alrededor como una araña y no te das cuenta de nada. Ricardo suspiró, fingiendo un cansancio que, en parte, era muy real. Estaba cansado de las discusiones constantes, de su codicia insaciable, de la falsedad que impregnaba cada rincón de su hogar y de su vida. Estoy cansado, Gabriela, por favor déjame descansar un poco. Ella lo miró con un desdén palpable, sus ojos recorriendo su cuerpo inmóvil en la silla con una mezcla de repulsión y triunfo. Descansar, es todo lo que haces últimamente. Mientras yo tengo que mantener las apariencias, sonreír en las fiestas, y explicarle a todo el mundo por qué mi prometido es un inválido. ¿Crees que es fácil para mí llevar esta carga tan pesada? Cada palabra era un golpe, un dardo diseñado para hacerlo sentir culpable y débil, pero solo lograba afianzar su decisión y recordarle por qué estaba haciendo todo aquello. Elena se refugió en la seguridad de su pequeño y humilde apartamento esa noche, un espacio que contrastaba brutalmente con la opulencia de la mansión Vargas. Era un lugar modesto, de apenas una habitación, con muebles sencillos y una pequeña cocina, pero era suyo, un santuario de paz y autenticidad lejos de la opresión y el lujo asfixiante de la mansión. Sacó el reloj de su bolsillo, y lo colocó con delicadeza sobre la mesita de noche, junto a una fotografía de sus padres. A la luz de la única lámpara, el oro parecía brillar con vida propia, cálido y reconfortante, un pequeño sol en la penumbra de la habitación. Lo abrió con cuidado, observando el intrincado mecanismo interior, las pequeñas ruedas y engranajes que trabajaban en perfecta y silenciosa armonía, un milagro de la ingeniería de otra época. Era un símbolo de un tiempo pasado, de un amor y un cuidado que parecían extinguidos en el mundo moderno y superficial de Gabriela, donde todo era desechable y falso. Pensó en el señor Ricardo, en la profunda tristeza que se escondía en sus ojos, en la inmensa confianza que había depositado en ella. Una simple empleada. Sentía un peso en el corazón, una responsabilidad que iba mucho más allá de sus deberes laborales. Tenía que protegerlo, no solo el objeto, sino a él. Pero ¿cómo podría hacerlo? Era solo una trabajadora, sin poder, sin dinero, sin influencia. Tengo que ser más lista que ella, más valiente, pensó Elena, cerrando la tapa del objeto con un suave y decidido clic. Tenía que encontrar pruebas, algo irrefutable que el mundo no pudiera ignorar. Su lealtad exigía acción, no solo lamentos y promesas. Los días siguientes en la mansión se volvieron un campo de batalla silencioso y desgastante, una guerra de nervios que se libraba en los pasillos y salones. Gabriela intensificó su vigilancia sobre Elena, siguiendo cada uno de sus movimientos con una mirada depredadora, buscando cualquier excusa para desacreditarla y destruirla. Dejaba caer objetos de valor a propósito, como un pendiente de diamantes junto a la cama, o un billete de alta denominación en el suelo de la biblioteca, esperando que Elena los recogiera para poder acusarla de robo delante de Ricardo y del resto del personal. Hacía comentarios despectivos y humillantes sobre su trabajo, especialmente durante las comidas, un ritual diario de tortura psicológica. Esta sopa está fría, Elena. ¿Acaso no puedes hacer nada bien? Ricardo necesita cuidados especiales, no una inepta que no sabe ni calentar un plato, decía con voz cortante delante del resto del personal para humillarla y aislarla. Elena soportaba las humillaciones con una paciencia estoica que desconcertaba a todos, respondiendo siempre con un educado,
Lo siento, señorita. Lo corregiré de inmediato. Su calma desquiciaba a Gabriela aún más, porque le negaba la reacción que buscaba, la satisfacción de verla quebrarse. Ricardo observaba este cruel juego desde su silla, su ira hacia Gabriela creciendo con cada palabra hiriente, cada gesto de desprecio. Tenía que intervenir, pero hacerlo pondría en peligro toda su farsa y adelantaría los acontecimientos. Se sentía impotente, un espectador en su propia tragedia. ¿Hasta cuándo podré soportar esto sin gritar la verdad a los cuatro vientos?, se preguntaba cada noche, la frustración carcomiéndolo por dentro. Algo estaba a punto de romperse en el delicado equilibrio de la casa. Gabriela, por su parte, sentía que el tiempo se agotaba y que su paciencia llegaba a su fin. La farsa de la novia devota era agotadora, y empezaba a pesarle como una armadura demasiado pesada. Necesitaba asegurar su futuro de una vez por todas, y eso significaba una sola cosa: casarse con Ricardo lo antes posible para tener el control legal y total sobre su fortuna. Comenzó a presionar con el tema del matrimonio, usando la supuesta fragilidad de él como una excusa sentimental y manipuladora. «Mi amor, la vida es tan incierta, tan frágil», le decía, acariciando su mejilla con dedos que se sentían fríos como el hielo, un contacto que a Ricardo le producía un escalofrío de repulsión que debía ocultar. «Deberíamos casarnos pronto, sin más demoras. Una ceremonia íntima y hermosa, aquí en la mansión, rodeados solo de nuestros seres más queridos. Sería una prueba de nuestro amor, una forma de decirle al mundo que nada puede separarnos, ni siquiera esta terrible tragedia». Ricardo sentía náuseas cada vez que ella pronunciaba la palabra amor con esa voz almibarada y falsa. Su actuación era tan convincente que a veces se preguntaba si ella misma se creía sus propias mentiras, si se había perdido en el personaje que había creado. «No estoy listo, Gabriela», respondía él, usando su condición como un escudo protector, la única defensa que tenía contra su insistencia. «Necesito tiempo para adaptarme a mi nueva realidad. Es demasiado pronto para pensar en bodas». Pero ella no aceptaba un no por respuesta, su ambición era más fuerte que cualquier excusa. «El amor no espera, Ricardo. Te ayudaré a adaptarte. Seré tus piernas, tus manos. Tu todo. Solo tienes que decir que sí, mi amor. Yo me encargaré del resto». Elena, plenamente consciente del retorcido plan de Gabriela y de la presión a la que estaba sometiendo a Ricardo, comenzó su propia investigación silenciosa, convirtiéndose en una espía en la casa donde trabajaba. Durante sus tareas de limpieza, mantenía los ojos y los oídos bien abiertos, convirtiéndose en una sombra que se deslizaba por los pasillos, atenta a cada detalle, a cada conversación susurrada. Una noche, mientras limpiaba el lujoso despacho de Gabriela, un espacio decorado con un gusto ostentoso y frío, encontró algo que le heló la sangre. En una carpeta de cuero de cocodrilo, oculta bajo una pila de revistas de moda, había un documento bancario que no debería estar allí. Mostraba una serie de transferencias de grandes sumas de dinero desde una de las cuentas corporativas de Ricardo a una cuenta secreta en un paraíso fiscal, a nombre de Gabriela Solís. Las fechas de las transferencias coincidían con la época posterior al accidente. No eran regalos, eran pagos sistemáticos y calculados, un desfalco en toda regla, un robo a sangre fría. Elena sintió un triunfo amargo, una mezcla de horror y validación. Esto era una prueba irrefutable. Sacó su teléfono, y con manos temblorosas que casi no podía controlar, tomó una fotografía clara del documento antes de volver a colocar todo exactamente como estaba, borrando cualquier rastro de su descubrimiento. Su corazón latía con la fuerza de un tambor en sus oídos. Estaba jugando un juego muy peligroso. Si Gabriela la descubría, las consecuencias serían terribles, no solo para su trabajo, sino para su seguridad. Pero el miedo era superado por su inquebrantable lealtad a Ricardo. Tenía que protegerlo, costara lo que costara. Se lo había prometido a él y a sí misma. Al día siguiente, Ricardo notó un cambio sutil pero perceptible en Elena. Había una nueva determinación en su mirada, una confianza silenciosa que no había visto antes, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Durante su paseo matutino por el Captina Tululie sumido, jardín, mientras Gabriela dormía hasta tarde como de costumbre, recuperándose de una noche de fiesta, Elena se detuvo en una zona apartada del Rosedal, lejos de las cámaras de seguridad que salpicaban la propiedad. «Señor Ricardo»,
comenzó en voz baja, asegurándose de que nadie pudiera oírlos, su voz apenas un susurro entre el zumbido de las abejas. Creo que he encontrado algo. Algo que debes saber sobre la señorita Gabriela. Ricardo la miró, intrigado por la urgencia en su tono y la seriedad de su expresión. ¿De qué se trata, Elena? Ella dudó por un instante, evaluando el riesgo de lo que iba a decir, la gravedad de la acusación que iba a lanzar. Luego, con una decisión firme, le contó lo del documento bancario, las transferencias sistemáticas, la cuenta secreta en el extranjero. Su descripción fue precisa, detallada, sin omitir ningún dato que recordaba, como si hubiera memorizado cada cifra y cada fecha. Ricardo escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara impasible que oculta, la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Una mezcla de rabia helada y sombría validación lo consumía. Así que era peor de lo que había imaginado. No solo era codicia, era un robo metódico y calculado. «Hiciste bien en decírmelo, Elena», dijo finalmente, su voz grave y cargada de una nueva dureza que sorprendió a la joven. «Pero debes tener mucho cuidado ahora. Ella es más peligrosa de lo que crees». «Lo sé, señor», respondió Elena, «pero no me importa el peligro. Solo quiero que se haga justicia y que usted esté a salvo». La conversación con Elena fortaleció la resolución de Ricardo y aceleró sus propios planes. El final de su farsa estaba cerca, pero necesitaba que fuera en el momento y lugar adecuados para tener el máximo impacto. Necesitaba una exposición pública, una caída tan humillante y espectacular que Gabriela nunca pudiera recuperarse de ella, una lección que resonara en toda la alta sociedad de Buenos Aires. Empezó a planificar su movimiento final, cada detalle calculado con la precisión de un estratega militar. Mientras tanto, tenía que seguir interpretando su papel de víctima indefensa. Esa misma tarde, Gabriela entró en su estudio con una revista de novias en la mano, con una sonrisa deslumbrante que no lograba ocultar la impaciencia en sus ojos. «Ricardo querido, he estado mirando lugares para nuestra boda», dijo con un entusiasmo empalagoso que le revolvió el estómago. «El Hotel Faena tiene un salón de eventos espectacular, y están organizando su subasta benéfica anual el próximo mes. Podríamos anunciar nuestro compromiso oficialmente allí, delante de toda la gente importante. Sería tan romántico y daría tanto que hablar». Ricardo sintió como si el destino le estuviera sirviendo la oportunidad en bandeja de plata. Una subasta benéfica. Un evento público lleno de la élite de Buenos Aires. La misma gente a la que Gabriela tanto ansiaba impresionar. El escenario perfecto para desenmascararla delante de todos los que la admiraban y envidiaban. «Suena maravilloso, Gabriela», respondió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Encárgate de todo, confío plenamente en tu buen gusto». Ella sonrió, triunfante, creyendo que finalmente lo había doblegado, y que su plan marchaba a la perfección. No tenía ni la más remota idea de que acababa de elegir el lugar y la fecha de su propia ejecución social. Elena, sin embargo, sentía una creciente inquietud en el fondo de su corazón. Aunque tenía una prueba sólida con la fotografía del documento bancario, sabía que Gabriela era una experta en torcer la verdad, en manipular las situaciones a su favor. Una fotografía de un documento bancario podría ser explicada como un malentendido, un generoso regalo de Ricardo que ella había decidido guardar en una cuenta separada por motivos de seguridad. Necesitaba algo más, algo que saliera de su propia boca, una confesión que no dejara lugar a dudas. La oportunidad se presentó de forma inesperada, como un regalo del destino. Unos días después, mientras limpiaba la suite de Gabriela, la vio hablando por videollamada con una de sus amigas más íntimas. Gabriela se reía a carcajadas, contándole su plan maestro con un regodeo cruel. «Y entonces, una vez casados, declararé que su estado mental no es estable por el trauma del accidente. Con un par de médicos comprados, lo internaré en una clínica de lujo en el sur y yo me quedaré como su tutora legal, con control absoluto de todo», explicaba con una frialdad que heló la sangre de Elena. Elena, escondida en el vestidor contiguo, sintió que se le helaba la sangre. Rápidamente sacó su teléfono fingiendo buscar algo en su bolsillo y activó la grabadora de voz. Dejó el teléfono en un estante, parcialmente cubierto por una bufanda de seda, y salió del vestidor como si nada. Su corazón martilleaba contra sus costillas con una fuerza descomunal. La conversación continuó, cada palabra una confesión más vil y despreciable.
Esa vieja colección de arte polvorienta se convertirá en mi nueva colección de bolsos Birkin, dijo Gabriela entre risas. Elena, esperando fuera, recuperó su teléfono cuando Gabriela terminó la llamada. Ahora sí tenía todo lo que necesitaba. La pistola humeante. Ricardo notó que la tensión en la casa había llegado a un punto de ebullición, una calma tensa que precede a la tormenta. Gabriela estaba cada vez más impaciente y autoritaria, su máscara de dulzura se deslizaba con más frecuencia, revelando el rostro cruel que se escondía debajo. Una noche, mientras él estaba en la biblioteca, ella se acercó con una copa de vino en la mano, su andar felino y peligroso. He estado pensando, Ricardo, comenzó, su voz peligrosamente suave, un susurro que era más amenazante que un grito. Creo que Elena ya no es adecuada para esta casa. Se ha vuelto descuidada y un poco insolente, se toma demasiadas confianzas, creo que deberíamos despedirla de inmediato. El ultimátum que Ricardo había temido y esperado finalmente había llegado. Gabriela quería eliminar al único testigo de su verdadera naturaleza, la única persona que la miraba sin miedo y con una comprensión silenciosa que la ponía nerviosa. Elena ha estado con mi familia durante años, incluso antes de que mis padres murieran, respondió Ricardo, manteniendo su voz neutra para no delatar la furia que sentía bullir en su interior. Es leal y trabajadora, una de las pocas personas de confianza que me quedan. La lealtad se puede comprar, espetó Gabriela, dejando caer la copa sobre la mesa con un golpe seco, el vino tinto derramándose como una mancha de sangre sobre la madera pulida. Esa mujer es una amenaza para nosotros, para nuestro futuro. Me mira como si supiera algo. No la quiero aquí, Ricardo. O se va ella, o empiezo a pensar que tu compromiso conmigo no es tan serio como dices. La amenaza era clara y directa. Era Elena o ella. Para Ricardo, la elección era obvia, pero tenía que jugar bien sus cartas. El enfrentamiento final era inminente, y necesitaba ganar tiempo. Lo consideraré, Gabriela, dijo Ricardo, aparentando ceder a su capricho, una estrategia que siempre funcionaba con su ego desmedido y su necesidad de control. Dame unos días para encontrar un reemplazo adecuado. No podemos quedarnos sin personal de la noche a la mañana, sería un caos, especialmente con la cena de la subasta tan cerca. Gabriela pareció satisfacerse con su respuesta, aunque una sombra de sospecha permanecía en sus ojos, siempre alerta, siempre desconfiada. Más te vale, Ricardo. No voy a permitir que una simple sirvienta se interponga en nuestro futuro. Tienes hasta después de la subasta para deshacerte de ella. Se alejó, dejando a Ricardo sumido en sus pensamientos, el olor a vino derramado impregnando el aire. Sabía que había ganado un poco de tiempo, pero no mucho. Tenía que acelerar su plan, poner todas las piezas en su lugar para el golpe final. Al día siguiente, buscó a Elena. La encontró en el rosedal, podando con cuidado las flores marchitas, una imagen de paz en medio de la guerra silenciosa que se libraba en la mansión. Elena, necesito hablar contigo, dijo, su voz urgente y grave. Gabriela quiere despedirte. Me ha dado un ultimátum. Elena levantó la vista, y en sus ojos no había miedo ni sorpresa, sino una tranquila resolución que lo dejó asombrado. Lo imaginaba, señor. No se preocupe por mí. Lo importante es que usted esté a salvo, y que la verdad salga a la luz de una vez por todas. Su desinterés por su propia seguridad conmovió a Ricardo hasta lo más profundo. Tengo un plan, Elena. Un plan para la noche de la subasta. Pero necesito tu ayuda. Y es peligroso. Ella asintió sin dudarlo ni un segundo. Haré lo que sea necesario, señor Ricardo. Estoy con usted hasta el final. Juntos, en el silencio del jardín, sellaron su alianza final. Los días previos a la subasta fueron una agonía de anticipación y nervios. Una cuenta atrás hacia el momento de la verdad. Gabriela estaba en su elemento, organizando cada detalle del evento y, por supuesto, de su gran anuncio, delegando tareas con una autoridad de general de ejército. Eligió el vestido más caro de la temporada, las joyas más llamativas que hacían juego, y se aseguró de que todos los fotógrafos de las revistas de sociedad más importantes estuvieran presentes para inmortalizar su momento de gloria. Estaba tan absorta en su propia gloria futura, que apenas notó la extraña calma que se había instalado entre Ricardo y Elena, la forma en que intercambiaban miradas de complicidad. Para ella, era una señal de que había ganado, de que había doblegado por fin la voluntad de Ricardo, y que Elena había aceptado su inevitable derrota.
Ricardo, por su parte, pasaba sus días ensayando mentalmente su revelación, repasando cada palabra, cada gesto. La víspera del evento, Gabriela estaba, insoportable, su nerviosismo manifestándose en una crueldad creciente. En un momento de frustración porque algo no salía como ella quería, empujó a Elena, que llevaba una bandeja con copas de cristal, haciendo que tropezara y la bandeja cayera al suelo con un estrépito que resonó en todo el salón. «Inútil», gritó Gabriela, «mira lo que has hecho, siempre arruinándolo todo». Elena se arrodilló para recoger los pedazos, cortándose un dedo con un fragmento afilado, la sangre manchando su uniforme blanco. Ricardo, que presenció la escena desde su silla, sintió una rabia tan intensa que casi se levanta en ese mismo instante. Pero se contuvo, con un esfuerzo sobrehumano. «Déjalo, Elena», dijo con una voz firme que sorprendió a Gabriela. «Ve a curarte esa herida ahora mismo». La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Mientras Gabriela tejía su red de malicia, en la biblioteca de la mansión reinaba un silencio tenso, cargado de palabras no dichas y de un miedo compartido. Ricardo había llamado a Elena con el pretexto de necesitar un libro de un estante alto, la única excusa que se le ocurrió para poder hablar a solas sin levantar las sospechas de otros miembros del personal, algunos de los cuales eran leales a Gabriela. El aire estaba tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo, impregnado del olor a cuero y papel viejo, un aroma que normalmente le traía paz, pero que ahora olía a conspiración. «Elena», comenzó él en un susurro, sin mirarla directamente, fingiendo buscar un título entre los lomos de los libros encuadernados en piel. «Lo de hoy fue solo el principio. Ahora que sabe que te protegeré, se volverá más imprudente, mucho más cruel». Elena, de pie junto a la escalera de madera, sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su voz se mantuvo firme y serena cuando respondió, una calma que contrastaba con la tormenta que se avecinaba. «Lo sé, señor Ricardo. No esperaba menos de ella, pero no voy a rendirme ni a dejar que me intimide». Él, finalmente se giró, su mirada intensa y llena de una profunda preocupación que la conmovió. «No lo entiendes del todo. Gabriela es como un escorpión acorralado. Atacará sin pensar en las consecuencias, y tú eres su objetivo más fácil y vulnerable. Inventará un robo, una falta grave, algo que te marque para siempre y te impida encontrar trabajo en otro sitio. Por favor, te lo ruego, ten mucho cuidado en cada paso que des». «No tengo miedo por mí, señor», respondió ella con una convicción inquebrantable que lo sorprendió y lo llenó de admiración. «Mi única preocupación es que todo esto termine de una vez, por su bien y por la memoria de sus padres, que no merecen que esta mujer ensucie su apellido». «¿Cómo puede ser tan valiente?», pensó Ricardo, sintiendo una oleada de gratitud y admiración por su lealtad. Su pacto silencioso se había forjado en la adversidad y se sellaría en la victoria. Los días siguientes fueron una lección de guerra psicológica, una tortura lenta y calculada. La mansión se convirtió para Elena en un territorio hostil donde cada esquina podía ocultar una emboscada, cada sombra una amenaza. Se movía con una cautela extrema, sus sentidos agudizados al máximo, anticipando el siguiente movimiento de Gabriela. Cada crujido del suelo de madera, cada puerta que se abría de repente, le provocaba un sobresalto que debía ocultar con profesionalidad y una calma exterior que no sentía por dentro. Gabriela, por su parte, jugaba un juego perverso de gato y ratón, disfrutando de su poder. Delante de Ricardo, era la prometida dulce y comprensiva, lamentando el desafortunado malentendido del brazalete y fingiendo preocuparse por el bienestar de Elena. Pero en cuanto él salía de la habitación, sus ojos se clavaban en Elena con un odio puro, una promesa silenciosa de venganza que era más aterradora que cualquier grito. Era una tortura lenta y calculada. Un comentario venenoso susurrado al pasar en el pasillo, una orden contradictoria dada con una sonrisa falsa para hacerla quedar como incompetente, el ruido de una taza de té dejada caer accidentalmente, cerca de donde Elena limpiaba para crear un desastre. ¿Cuándo atacará? ¿Y cómo lo hará?, se preguntaba Elena constantemente, la ansiedad formando un nudo permanente en su estómago. La respuesta llegó un martes por la tarde. Gabriela entró en el estudio con una sonrisa radiante que no llegaba a sus ojos. «Ahora es el momento perfecto», pensó con una alegría maligna. «Ricardo, cariño», dijo con una voz melosa que a Elena le erizó la piel. «He invitado a los Alvear y a los Martínez para una pequeña cena íntima el viernes.
Hace mucho que no vemos a nuestros amigos. Hay que mantener las apariencias, ¿no crees? Ricardo asintió, atrapado en su propia farsa. Elena, que desempolvaba una estantería, sintió que se le helaba la sangre. Una cena, con amigos influyentes. Era el escenario perfecto para la jujerta, humillación pública que Gabriela llevaba días planeando. Algo estaba a punto de romperse, y sería delante de todo el mundo. La noche de la subasta benéfica en el gran salón de eventos del Hotel Faena era un torbellino de lujo y apariencias calculadas, un universo paralelo donde el valor de una persona se medía por el brillo de sus joyas y la firmeza de su sonrisa. El aire vibraba con el murmullo de las conversaciones de la élite de Buenos Aires, el tintineo constante de las copas de champán y el suave rasgueo de un cuarteto de cuerdas que interpretaba a Vivaldi en una esquina apartada. Candelabros de cristal, tan grandes como pequeños árboles, colgaban del techo abovedado, derramando una luz dorada y cálida sobre los invitados, que vestían sus mejores galas de diseñador, un desfile de sedas, satenes y esmóquines impecables. Gabriela Solís era el sol indiscutible de ese firmamento resplandeciente, una diosa vestida de seda carmesí, que se deslizaba entre los grupos con una sonrisa estudiada y una gracia casi depredadora, tocando un brazo aquí, susurrando una confidencia allá, asegurándose de ser el centro de todas las miradas. A su lado, Ricardo Vargas, en su moderna silla de ruedas, parecía más un accesorio trágico que una persona, un contrapunto silencioso y sombrío a la vibrante energía de su prometida. Mantenía la mirada baja, su rostro una máscara de resignación que ocultaba con maestría la furiosa tormenta que se gestaba en su interior. «Es tan valiente, tan dedicada», comentaban los invitados, observando cómo Gabriela le ajustaba la manta sobre las piernas con un gesto de falsa devoción. «Pobre Ricardo, qué suerte inmensa tiene de tenerla a su lado en estos momentos tan difíciles». Nadie podía ver el frío glacial en los ojos de ella, ni la tensión en la mandíbula de él. La farsa estaba a punto de alcanzar su apoteosis. Pero lo que nadie esperaba era que el telón estaba a punto de caer de la forma más dramática posible. «Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final». «Buenas noches a todos», comenzó Gabriela desde el pequeño escenario, su voz amplificada por el sistema de sonido, resonando con una calidez artificial que helaba la sangre de Ricardo. Las luces del salón se atenuaron ligeramente, creando un ambiente más íntimo y enfocando toda la atención en su figura esbelta y elegante, el vestido carmesí destacando contra el fondo oscuro. «Gracias por unirse a nosotros esta noche en apoyo de una causa tan noble como es la Fundación para Niños Desamparados. Como muchos de ustedes saben, mi amado prometido Ricardo y yo hemos pasado por una prueba terrible en los últimos meses. Una prueba que, contra todo pronóstico, ha fortalecido nuestro amor y nuestro compromiso de una manera que nunca creí posible». Hizo una pausa dramática, perfectamente sincronizada para maximizar el efecto, llevándose una mano al corazón mientras miraba a Ricardo con una expresión de infinita tristeza y adoración que era pura actuación. La audiencia, completamente cautivada por su impecable interpretación, suspiró colectivamente, conmovida por su impecable actuación de mártir enamorada. «Este trance me ha enseñado que las posesiones materiales no significan absolutamente nada si no se comparten con quienes más lo necesitan», continuó, su voz temblando con una emoción fingida que había ensayado frente al espejo durante horas. «Por eso, esta noche, he decidido donar para la subasta algo muy, muy especial, algo que ha estado en la ilustre familia Vargas durante generaciones». Ricardo sintió una punzada de náuseas y rabia. «Ella no se atreverá», pensó con furia, apretando los reposabrazos de su silla con una fuerza que desmentía por completo su supuesta parálisis. Pero sabía que sí se atrevería, su audacia no tenía límites, la hora de la verdad había llegado. Un asistente con guantes blancos le entregó una caja de terciopelo azul oscuro, como si fuera un tesoro sagrado. Gabriela la abrió con un gesto lento y teatral, revelando un deslumbrante collar de diamantes y esmeraldas que arrancó un jadeo de admiración de todo el público. Las gemas, enormes y de un verde profundo, parecían beber la luz de los candelabros para devolverla multiplicada, creando un aura de poder y riqueza a su alrededor. «Este es el collar, lágrimas de la aurora», anunció, sosteniéndolo en alto para que las piedras preciosas captaran la luz y la esparcieran en 1000 destellos verdes y blancos por todo el salón.
Perteneció a la bisabuela de Ricardo, una mujer de una fuerza y una generosidad legendarias, un verdadero pilar de esta ciudad. Ricardo y yo hemos decidido que no hay mejor manera de honrar su memoria que convirtiendo esta pieza de historia familiar en un futuro brillante para cientos de niños sin hogar. Las mentiras salían de su boca con una facilidad pasmosa. Cada palabra una distorsión calculada de la verdad que solo él conocía. Ese collar no era una herencia, sino un regalo que Ricardo le había hecho al principio de su relación, y ella misma había insistido en su extraordinario valor monetario en aquel entonces. Ahora lo usaba como un peón en su gran juego de imagen pública, un sacrificio falso para cimentar su reputación de santa y asegurarse un lugar en los anales de la filantropía porteña. La puja inicial será de $50.000, declaró el subastador con voz potente, su rostro serio y profesional. La sala estalló en un frenesí de ofertas. Gabriela sonreía, triunfante, bebiendo la admiración del público. Creía que había ganado. Pero su victoria estaba a punto de convertirse en cenizas. La puja subió con una velocidad vertiginosa. 100.000, 200.000. Las paletas se alzaban en el aire como un bosque de manos ansiosas por poseer un trozo de la publicitada generosidad de Gabriela Solís, un símbolo de estatus y caridad. Ella observaba desde el escenario, su sonrisa cada vez más amplia, bebiendo la adoración de la multitud como si fuera el elixir de la vida eterna, sus ojos brillando con codicia y autocomplacencia. 250.000 a la señora Alvear. Alguien da 300.000, cantaba el subastador, avivando las llamas de la competición y la vanidad de los presentes. Gabriela se sentía invencible, la reina indiscutible de la noche y de la ciudad. Había logrado convertir la tragedia personal de Ricardo en su propio triunfo social, solidificando su imagen de mártir devota y gran filántropa con un solo movimiento maestro. Nadie sospechará jamás de nada, pensó, con una oleada de euforia que la recorrió por completo, una sensación de poder absoluto. Soy intocable, soy perfecta. Después de esta noche, nadie se atreverá a cuestionarme. En ese preciso momento de autocomplacencia, no se percató de la figura que había aparecido en la entrada principal del salón, una presencia silenciosa que no encajaba en absoluto en ese ambiente de lujo y exceso. Era una mujer sencilla, vestida con un modesto traje oscuro, que avanzaba con una determinación tranquila que contrastaba violentamente con el brillo y el bullicio del entorno. Sus ojos estaban fijos en el escenario, y en su rostro había una expresión de calma resuelta que era casi desafiante. Era Elena. Y venía a detener la farsa. Pero ¿cómo podría una simple empleada enfrentarse a la mujer más poderosa de la sala? «Seguridad», gritó Gabriela de repente, su voz afilada y estridente, rompiendo el encanto de la noche como un cristal al caer, su máscara de dulzura desvaneciéndose en un instante. Finalmente había visto a Elena. El pánico y la furia destellaron en sus ojos, borrando cualquier grivet, el rostro de la santa que había interpretado minutos antes. «¿Qué hace esta mujer aquí? Sáquenla inmediatamente de mi vista. No tiene ningún derecho a estar en este evento privado, es una intrusa». Dos guardias de seguridad, corpulentos y vestidos de negro, comenzaron a moverse torpemente entre las mesas hacia Elena, quien se detuvo en el centro del pasillo, sin retroceder ni un solo paso, su postura firme como una roca en medio de una corriente. Un murmullo de confusión y curiosidad recorrió la sala. Los invitados se giraban en sus asientos, susurrando entre ellos, intentando comprender qué estaba sucediendo para interrumpir el clímax de la noche, el drama real superando al drama fabricado. La subasta se detuvo abruptamente. El subastador, completamente desconcertado, bajó el martillo. Toda la atención se centró en la extraña y tensa confrontación. «No se preocupen, queridos amigos», dijo Gabriela, intentando recuperar el control con una risa forzada que sonó hueca y nerviosa. «Solo es una ex empleada descontenta que busca atención. Ignórenla, por favor. Continuemos». Pero la calma de Elena era demasiado poderosa para ser ignorada. Sostenía algo en su mano, algo que no se distinguía bien a la distancia, pero que aferraba con fuerza. «Ella no arruinará mi noche, no lo permitiré», pensó Gabriela, sintiendo una ola de odio puro. Algo estaba a punto de romperse. «Esperen», una voz resonó en el salón, clara, fuerte y llena de una autoridad que silenció todos los murmullos al instante. No era la de Gabriela ni la del subastador.
El sonido provenía del escenario, del hombre que todos creían inmóvil y roto en la silla de ruedas. Un silencio sepulcral, denso y pesado, cayó sobre la multitud. Todos los ojos, como si fueran un solo organismo, se giraron hacia Ricardo Vargas. Lentamente, con un esfuerzo que pareció monumental, Ricardo colocó las manos en los reposabrazos de su silla, se impulsó hacia arriba. Primero vacilante, sus músculos protestando por la falta de uso durante meses, luego con una firmeza creciente que dejó a todos sin aliento, una fuerza que nadie esperaba. Se puso de pie. El collarín cervical, ese símbolo de su fragilidad y su dependencia, cayó al suelo con un ruido sordo que resonó en el silencio absoluto de la sala como un disparo. La sala entera contuvo la respiración. Un jadeo colectivo recorrió el espacio. Un sonido de pura incredulidad. Gabriela lo miró con los ojos desorbitados, su rostro una máscara de incredulidad y horror puro. Su mandíbula se desencajó, su piel perfecta palideció hasta volverse del color de la cera, como si hubiera visto un fantasma. No, no puede ser. Es imposible, balbuceó, retrocediendo un paso, como si quisiera huir pero sus pies estuvieran clavados al suelo. Ricardo se irguió en toda su estatura, su mirada fija en ella, una mirada fría como el acero, cargada con el peso de meses de humillación reprimida, y una justicia largamente esperada. El inválido ya no existía, el juego había terminado. Buenas noches a todos, dijo Ricardo, su voz ahora firme y resonante, sin rastro alguno de la fragilidad que había fingido durante tanto tiempo, una voz que muchos en la sala no habían oído en meses. Se dirigió al centro del escenario, tomando el micrófono de la mano de un atónito subastador que no atinaba a reaccionar, paralizado por el shock. Lamento profundamente interrumpir esta conmovedora muestra de generosidad. El sarcasmo en su voz era palpable, cortante como un cuchillo, y no dejó a nadie indiferente. Veo que muchos de ustedes están sorprendidos. La verdad es que yo también lo estoy. Estoy sorprendido de hasta dónde puede llegar la codicia y la crueldad humana, incluso en los lugares más inesperados, incluso en las personas que creías conocer. Caminó lentamente hacia Gabriela, que parecía paralizada por el shock, incapaz de moverse o hablar, atrapada en la pesadilla que se había vuelto su realidad, su mente tratando de procesar la catástrofe. Durante meses, todos ustedes han sido testigos de la devoción inquebrantable de mi prometida, Gabriela Solís. La han admirado, la han elogiado. Han visto a la santa, a la mártir, a la heroína de una trágica historia de amor. Pero yo he visto al monstruo que se esconde detrás de esa máscara. Un murmullo de escándalo se extendió por la sala como una onda expansiva. La gente se miraba, confundida, fascinada por el giro de los acontecimientos, el drama más jugoso que habían presenciado en años. Esta mujer, continuó Ricardo, señalando directamente a Gabriela con un dedo acusador, no es una víctima, es una actriz consumada. Y esta noche, su función ha terminado para siempre. ¿Ustedes creen que ella donaba este collar por caridad, por la bondad de su corazón para ayudar a los niños? Prosiguió Ricardo, su voz resonando con una autoridad innegable que nadie se atrevía a cuestionar, la autoridad de la verdad. La verdad es mucho más sucia y simple. La verdad es que estaba subastando un regalo que le hice, mientras sistemáticamente vaciaba mis cuentas bancarias a mis espaldas, creyendo que yo era un pelele indefenso, un inválido que no se enteraba de nada. El murmullo se convirtió en un clamor ahogado de sorpresa y escándalo. Gabriela finalmente reaccionó, sacudida por la acusación directa, su instinto de supervivencia tomando el control. «Está mintiendo», gritó, su voz temblorosa de rabia y miedo, perdiendo toda su compostura y su elegancia en un instante. «Está loco, el accidente le afectó la mente. No sabe lo que dice, por favor, no le crean, es un hombre enfermo y resentido». Pero Ricardo estaba preparado para esa defensa. Había anticipado cada uno de sus movimientos, cada una de sus posibles reacciones. Hizo una seña casi imperceptible a un técnico de sonido que había contratado y que esperaba discretamente entre bastidores, haciéndose pasar por personal del hotel. «Quizás mi mente no esté tan afectada como crees, Gabriela. Quizás una pequeña grabación ayude a aclarar las cosas para todos». Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriela, un terror helado que le paralizó el corazón. «No puede tener pruebas. Es imposible»,
pensó desesperadamente, su mente corriendo a toda velocidad, tratando de recordar cada conversación, cada llamada. Pero la sonrisa gélida de Ricardo le dijo que su pesadilla apenas comenzaba, y que el final sería terrible para ella. De los altavoces del salón, que momentos antes transmitían la suave música del cuarteto de cuerdas, brotó de repente la voz de Gabriela, nítida, cruel, y sin el barniz de dulzura que usaba en público. La grabación, hecha con el teléfono de Elena, era de una claridad devastadora, cada palabra, una daga en el corazón de su reputación. Sí, querida, es una pesadilla tener que cuidarlo todo el día, pero la paciencia tiene su recompensa. El testamento de Ricardo ya está a mi nombre, lo firmó cuando aún confiaba en mí como un tonto. En cuanto nos casemos, tendré el control total de todo. Él es un pobre lisiado, ¿quién te querría así? No puede hacer nada para detenerme, es completamente inútil. La grabación continuó, implacable, detallando su plan para internarlo en una clínica psiquiátrica en el sur del país después de la boda, alegando que su mente se había deteriorado por el trauma, para poder disponer de su fortuna sin ninguna interferencia. El rostro de Gabriela se descompuso por completo. El color huyó de sus mejillas, dejándola con una palidez mortal, como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera congelado. El público escuchaba en un silencio horrorizado, sus rostros reflejando la repulsión y el asco que sentían. La grabación era la prueba irrefutable, la pistola humeante, la confesión que la condenaba sin apelación. Estaba acabada. Y en el fondo de su ser, ella lo sabía. Su mundo, construido con tanto cuidado sobre cimientos de mentiras, se había derrumbado. La grabación terminó, dejando un silencio ensordecedor en el salón. Nadie se movía. Nadie hablaba. La verdad, cruda y brutal, pendía en el aire como una sentencia de muerte social. Los rostros de los invitados eran un mosaico de asombro, repulsión, y una mórbida fascinación. Las mismas personas que minutos antes adulaban a Gabriela y pujaban por su collar, ahora la miraban con un desprecio helado que era casi tangible, juzgándola en silencio. Su reputación, construida con tanto esmero sobre una montaña de mentiras, se había derrumbado en cuestión de segundos, convirtiéndose en polvo. Ricardo hizo una seña a Elena, que seguía de pie en el centro del pasillo, digna y serena, observando el desenlace con una calma imperturbable. Elena, por favor, sube aquí. Ella avanzó con la cabeza alta, su dignidad intacta en medio del caos, y se detuvo a su lado, frente a la multitud. Ricardo tomó su mano con delicadeza, un gesto de reconocimiento y gratitud. Esta mujer que ven aquí, dijo Ricardo, su yola alta, voz ahora más suave, teñida de una profunda emoción, es la única persona que ha mostrado verdadera lealtad y bondad en todo este tiempo. Mientras Gabriela planeaba cómo robarme y deshacerse de mí, Elena me cuidaba. Mientras Gabriela se burlaba de mi supuesta debilidad, Elena me daba fuerzas. Elena abrió la mano y le mostró a Ricardo el objeto que sostenía. Era el antiguo reloj de bolsillo de su abuela. Ricardo lo tomó. Gabriela quería subastar joyas sin alma, pero el verdadero tesoro siempre ha estado a salvo. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El contraste entre los dos objetos, presentados ante la élite de Buenos Aires, era devastadoramente simbólico, y no pasó desapercibido para nadie en la sala. El collar de esmeraldas, frío, ostentoso y ahora manchado por la mentira y la codicia, yacía olvidado sobre el atril de subastas, un mero símbolo de engaño y vanidad. El objeto que sostenía Ricardo en su mano, en cambio, brillaba con la pálida luz de la historia, de la herencia familiar y de la confianza genuina, un tesoro de valor incalculable que no se medía en quilates. Este objeto, explicó Ricardo, dirigiéndose a la atónita audiencia mientras sostenía la pieza de oro, representa el verdadero valor. El valor de la honestidad, de la compasión, de la lealtad incondicional, cualidades que el dinero no puede comprar y que mi ex prometida claramente nunca entendió ni valoró. Gabriela, finalmente, se quebró por completo, la tensión y la humillación superándola. Un sollozo ahogado y gutural escapó de sus labios, un sonido patético y hueco en la inmensidad del salón. Se cubrió el rostro con las manos, no de vergüenza o arrepentimiento sino de la furia impotente de haber sido derrotada y expuesta.
Los flashes de las cámaras de los fotógrafos de sociedad, que habían sido invitados para documentar su supuesto triunfo, ahora la capturaban en su humillación final, una ráfaga de luces que sellaba su caída en desgracia siempre. «Saquen a esta mujer de aquí», dijo Ricardo con una calma glacial, dirigiéndose a los mismos guardias que minutos antes habían intentado expulsar a Elena. «Y llamen a la policía. Tenemos un fraude y un robo que denunciar». Mientras los guardias de seguridad escoltaban a una Gabriela sollozante y completamente derrotada fuera del salón, un nuevo silencio se apoderó de la audiencia. Era un silencio diferente al anterior, uno de reflexión, asombro y, para algunos, de vergüenza por su propia ceguera y su credulidad. Los invitados, miembros de la alta sociedad acostumbrados a las máscaras y las apariencias, habían presenciado algo brutalmente real, una dosis de verdad que los había sacudido. Vieron caer a uno de los suyos y en su lugar, vieron la ascensión silenciosa de una mujer a la que normalmente habrían ignorado por completo, una simple empleada. Elena permaneció al lado de Ricardo, serena y fuerte, sin una pizca de triunfalismo en su rostro. Su victoria no era sobre Gabriela, sino sobre la injusticia misma. Ricardo se dirigió una última vez a la multitud. «Les pido disculpas por haberlos hecho partícipes de este drama personal tan desagradable», dijo con una sinceridad que contrastaba con el teatro anterior. «Pero a veces, la única manera de exponer una gran mentira es crear un escenario aún más grande. La subasta continúa, pero con un nuevo propósito. Todo lo recaudado esta noche, incluyendo el valor de este collar, se destinará a la fundación. Y a una nueva iniciativa para ayudar a las víctimas de abuso y manipulación emocional, para que nadie tenga que pasar por lo que yo he pasado». Un aplauso espontáneo comenzó, creciendo en intensidad hasta llenar todo el salón. No era un aplauso para el millonario, sino para el hombre que había arriesgado todo por la verdad. «¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué arriesgarte tanto y soportar meses de humillación en silencio?», pensó Elena mientras observaba a Ricardo, ahora rodeado por algunos amigos que se acercaban a ofrecerle su apoyo genuino. A diferencia de los aduladores que antes lo rodeaban, la magnitud de su plan, su complejidad y el dolor que debió haber soportado para llevarlo a cabo, la abrumaban, y la llenaban de una profunda admiración. Él había fingido ser débil para descubrir la verdadera fuerza en los demás, había simulado ser un prisionero en su propia casa para poder liberar la verdad y encontrar algo auténtico en un mundo de falsedad. Se dio cuenta, en ese momento, de que su admiración por él había trascendido la lealtad de una empleada. Era algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar todavía, un sentimiento que había crecido en el silencio de los cuidados, las confidencias y la lucha compartida. Él se giró, como si sintiera su mirada, y sus ojos se encontraron a través de la sala. En su mirada ya no había la tristeza del hombre atrapado, sino la gratitud y el respeto de un igual. Le sonrió, una sonrisa pequeña pero cargada de significado. Una promesa silenciosa de un nuevo comienzo para ambos. En ese instante, en medio de las ruinas del engaño de Gabriela, algo nuevo y hermoso comenzaba a florecer entre ellos. Algo basado no en la riqueza o el estatus, sino en la confianza mutua forjada en el fuego de la adversidad. El murmullo de los invitados se convirtió rápidamente en un zumbido de incredulidad y juicio hipócrita, mientras intentaban procesar lo que acababan de presenciar. Las mismas personas que habían elogiado a Gabriela y habían admirado su fortaleza, ahora la condenaban en susurros venenosos para salvar su propia imagen y distanciarse del escándalo. «Siempre supe que había algo falso en ella, se le notaba en la mirada», decía una mujer enjollada a su marido, ajustándose el chal de piel con un gesto nervioso. «Pobre Ricardo, qué calvario ha debido pasar este hombre, y nosotros sin darnos cuenta de nada». La hipocresía del círculo social era tan palpable como el perfume caro que flotaba en el aire. Ricardo observó la escena con una sensación de desapego, casi como un espectador en su propia vida. Había logrado su objetivo, había desenmascarado a Gabriela, pero la victoria tenía un sabor amargo. Se sentía agotado, como si hubiera despertado de una larga y febril pesadilla que había durado meses. Vio a Elena, que se había mantenido a una distancia discreta, observándolo con una preocupación genuina en sus ojos. Ella era su ancla en esa tormenta de falsedad. Se acercó a ella, ignorando a la gente que intentaba hablarle y darle palmadas en la espalda. «Gracias, Elena», le dijo en voz baja, su voz cargada de una emoción que ya no podía ni quería ocultar.
Sin ti, no habría tenido la fuerza para hacer esto. Me salvaste de más de una manera. Ella simplemente asintió, sus ojos transmitiendo todo lo que no necesitaba decir con palabras. Su conexión era ahora irrompible, forjada en la lealtad y la verdad. El abogado de Ricardo, el doctor Morales, un hombre mayor de semblante serio y reputación impecable, se abrió paso entre la multitud y se acercó a ellos, con paso decidido y profesional. Había sido informado del plan en el último minuto, y había llegado justo a tiempo para presenciar el desenlace y preparar los siguientes pasos legales. Ricardo, ha sido increíblemente audaz, casi temerario, dijo, estrechándole la mano con firmeza y una mirada de admiración en sus ojos serios. Y usted, señorita López, añadió, girándose hacia Elena con un respeto que ella no estaba acostumbrada a recibir de gente de su posición, ha demostrado una valentía y una integridad excepcionales que rara vez se ven en este mundo. Miró a su alrededor, a los restos del evento social que se desmoronaba, con gente yéndose a toda prisa para evitar ser asociada con el escándalo. Esto tendrá consecuencias legales complejas y desagradables. Gabriela Luque hará con uñas y dientes. Su familia es influyente y no se quedarán de brazos cruzados, intentarán destruir tu reputación. Ricardo asintió, su rostro endurecido por la resolución. Lo sé, Morales, estoy preparado. Pero tengo la verdad de mi lado. Y tengo pruebas contundentes. El desfalco, la conspiración para declararme incompetente, la grabación. Tenemos todo lo que necesitamos para asegurarnos de que no vuelva a hacerle daño a nadie nunca más. Será una batalla larga y sucia en los tribunales, advirtió el abogado. Estoy listo para ella, respondió Ricardo. Ya no estoy en una silla de ruedas, ni literal ni metafóricamente. A partir de ahora, lucharé de pie. ¿Qué siento al verla así, humillada y expuesta ante todos?, se preguntó Ricardo, observando a la distancia cómo los oficiales hablaban con una Gabriela deshecha y temblorosa, su vestido carmesí ahora un símbolo de su vergüenza. Esperaba sentir una oleada de triunfo, una satisfacción vengativa que le llenara el pecho después de tantos meses de humillación. Pero en su lugar, solo encontró una profunda y abrumadora pena. No por ella, no por la mujer cruel que había revelado ser, sino por la persona que él había creído que era, por el amor que él había pensado que era real, por el tiempo perdido. Se dio cuenta de que su elaborado plan nunca fue realmente sobre la venganza. Fue sobre la liberación. Su propia liberación de una vida de mentiras, de la jaula dorada que él mismo se había construido con su desconfianza hacia el mundo tras la muerte de sus padres. Fingió una parálisis física para poder curar una parálisis emocional que lo había atenazado durante años, impidiéndole confiar en Natos Die. Y en el proceso, había encontrado a alguien que lo veía por quien era, no por lo que tenía. Elena no lo miraba con lástima ni con admiración por su riqueza. Lo miraba con comprensión. Ella había visto al hombre real, incluso cuando él se escondía detrás de una elaborada farsa. Esa noche, en ese salón caótico, Ricardo Vargas no solo se levantó de una silla de ruedas. Se levantó de las ruinas de su antigua y solitaria vida para empezar a caminar de nuevo, libre por primera vez en mucho tiempo. La magnitud del escándalo sacudió los cimientos de la alta sociedad porteña como un terremoto de gran magnitud. Los periódicos y los portales de noticias explotaron con titulares sensacionalistas al día siguiente, devorando la historia con avidez. El heredero milagroso, la farsa que desenmascaró a la socialite, de santa estafadora, la caída de Gabriela Solís. Las fotos de Gabriela, con el rostro desencajado por las lágrimas y la humillación, estaban en todas partes, un recordatorio brutal de su caída en desgracia, un festín para el morbo del público. Sus amigos de la alta sociedad, aquellos que habían brindado con ella la noche anterior y habían elogiado su generosidad, ahora se distanciaban públicamente, emitiendo comunicados en los que expresaban su profunda conmoción y decepción, abandonándola a su suerte. Su mundo, construido sobre la frágil base de la imagen y la apariencia, se había desmoronado por completo en una sola noche. Fue abandonada por todos, dejada a su suerte, para enfrentar las consecuencias legales y sociales de sus acciones. Mientras tanto, Ricardo se refugió en la mansión, que ahora se sentía extrañamente vacía sin la presencia opresiva de Gabriela.
Elena se quedó a su lado, no como empleada, sino como su confidente y su mayor apoyo. Se movía por la casa con su habitual eficiencia silenciosa, pero ahora había una nueva dinámica entre ellos, una de igualdad y respeto mutuo. «Mi lugar está aquí», le dijo ella cuando él le ofreció ayudarla a empezar una nueva vida en otro sitio, lejos de todo aquello. «Hay mucho que reconstruir». Y él supo que no se refería solo a la casa sino a sus vidas. La batalla legal contra Gabriela fue tan feroz y mediática como el doctor Morales había predicho. Sus abogados, caros y agresivos, intentaron de todo. Argumentaron inestabilidad mental por parte de Ricardo, coacción, manipulación por parte de Elena. Pintaron a Gabriela como una víctima de un hombre cruel y calculador que la había engañado y la había llevado al límite. Pero las pruebas eran abrumadoras. La grabación de audio, los documentos bancarios que probaban el desfalco sistemático, los testimonios de varios miembros del personal de la mansión sobre el trato humillante que Gabriela le daba a Ricardo, todo se acumuló en una montaña de evidencia irrefutable que la defensa no pudo derribar. El juicio fue seguido de cerca por los medios de comunicación, convirtiéndose en el drama del año, con cámaras y reporteros apostados a las puertas del tribunal cada día. Elena tuvo que testificar. Y lo hizo con una calma y una claridad que impresionaron al juez y al jurado. Soportó los interrogatorios agresivos del abogado de Gabriela sin flaquear, su testimonio fue la pieza clave que selló el destino de la ex socialité, su honestidad brillando en medio de la sordidez del caso. Finalmente llegó el veredicto. Gabriela Solís fue declarada culpable de fraude, malversación de fondos y difamación. La sentencia fue severa, varios años de prisión, y la obligación de restituir hasta el último centavo que había robado. Su único crimen, a sus ojos, había sido ser descubierta. Con ese capítulo finalmente cerrado, Ricardo y Elena pudieron por fin mirar hacia el futuro, dejando el pasado atrás. Unas semanas después del juicio, con el polvo del escándalo empezando a asentarse, Ricardo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Vendió varias de las empresas menos significativas de su familia, simplificando su imperio, y liberándose de las ataduras de un legado que a veces se sentía como una carga pesada y solitaria. Con una parte importante de los fondos, creó una fundación, una idea que había estado gestando en su mente durante las largas noches de insomnio. Una fundación dedicada a ayudar a personas que habían sido víctimas de manipulación y abuso emocional. A aquellos cuyas voces habían sido silenciadas por personas poderosas y sin escrúpulos. Quería transformar su dolorosa experiencia en algo positivo, en una fuerza para el bien en el mundo, en un legado del que sus padres se hubieran sentido orgullosos. Le pidió a Elena que lo ayudara a dirigirla, no como su asistente sino como su socia en igualdad de condiciones. «Tú eres el corazón de todo esto, Elena», le dijo, con una sinceridad que la conmovió hasta las lágrimas. «Tu integridad y tu fuerza son la inspiración detrás de esta idea. Sin ti, seguiría atrapado en mi silla de ruedas en más de un sentido». Ella aceptó, sus ojos brillando de emoción. Juntos, encontraron un nuevo propósito, un objetivo compartido que era más grande que ellos mismos. La mansión Vargas, antes un símbolo de riqueza y aislamiento, se convirtió en el centro de operaciones de una misión de esperanza y justicia, un lugar lleno de vida y propósito. Y en ese nuevo comienzo, su amor floreció lejos de los ojos del mundo, fuerte y verdadero. El día que inauguraron oficialmente la Fundación El Reloj de la Verdad, el jardín de la mansión estaba lleno de gente, pero esta vez no eran miembros de la alta sociedad con joyas ostentosas, sino periodistas, trabajadores sociales, psicólogos y las primeras personas que la fundación ayudaría. Gente real con historias reales. No había champán ni canapés caros, sino un ambiente de propósito y solidaridad que llenaba el aire. Ricardo dio un discurso breve y sincero, hablando de su experiencia no como una víctima, sino como un superviviente. Habló de la importancia de la verdad y de la necesidad de proteger a los vulnerables de aquellos que abusan de su poder. A su lado Elena no dijo nada, pero su presencia hablaba por sí sola. Era la encarnación viviente de la resiliencia y la dignidad. Cuando terminó el discurso, Ricardo se giró hacia ella, lejos de los micrófonos, en la intimidad de su propio mundo. «Elena López», dijo, su voz seria pero llena de una ternura que nunca antes había mostrado. Una emoción pura y sin filtros. «¿Me harías el honor de construir una vida conmigo?
Una vida real, honesta y llena de un amor verdadero, sin farsas ni mentiras. Ella lo miró, y en sus ojos había una respuesta que él había estado esperando escuchar durante mucho tiempo, una respuesta que no necesitaba palabras. Sí, Ricardo. Sí, quiero. Se casaron en una ceremonia sencilla e íntima, rodeados solo por un pequeño círculo de amigos verdaderos. Su amor no se basaba en la riqueza, sino en la sinceridad del corazón y la lealtad incondicional de un alma afín. Los días que siguieron a la subasta fueron un torbellino confuso de titulares de periódicos, entrevistas con abogados y el incómodo reajuste a una vida sin mentiras. La mansión Vargas, que había sido el escenario de tanta tensión y falsedad, se sentía ahora inmensa y extrañamente silenciosa, como si sus paredes estuvieran exhalando un largo y contenido suspiro de alivio. Ricardo caminaba por sus pasillos, redescubriendo cada rincón desde una perspectiva vertical, sintiendo la textura de las alfombras bajo sus pies, un placer simple que había dado por sentado toda su vida. Elena continuaba con sus tareas con la misma diligencia de siempre. Pero algo fundamental había cambiado entre ellos. La barrera invisible entre patrón y empleada se había disuelto por completo, reemplazada por una camaradería forjada en el secreto y la adversidad compartida. Una tarde, la encontró en la biblioteca, organizando los libros que habían sido descuidados durante meses, el olor a papel viejo y cuero llenando el aire. «Elena», dijo él, su voz suave en el silencio de la sala, «¿cómo estás con todo esto?» Ella se giró, una leve sonrisa en sus labios, el polvo danzando en el haz de luz que entraba por el ventanal. «Estoy bien, señor Ricardo». Aliviada. «Siento que por fin podemos respirar, que el aire ya no está viciado». Él se acercó a la ventana, observando el jardín que había sido su prisión dorada. «Nunca podré agradecerte lo suficiente por tu valentía. Arriesgaste todo por mí, por la verdad». «No fue solo por usted, señor», respondió ella con una honestidad tranquila. «Fue por lo que es correcto, por lo que cualquiera con un mínimo de decencia hubiera hecho». «Esa es precisamente la diferencia entre ella y tú», pensó Ricardo, sintiendo una oleada de admiración que era tan pura como dolorosa. La batalla legal fue tan brutal y mediática, como el doctor Morales había anticipado. La familia Solís, humillada y furiosa, contrató al bufete de abogados más despiadado de la ciudad, un equipo conocido por su habilidad para destrozar reputaciones en el estrado sin el menor escrúpulo. Intentaron pintar a Ricardo como un manipulador cruel y mentalmente inestable, un hombre que había jugado con los sentimientos de una mujer inocente para su propio entretenimiento sádico y perverso. Afirmaron que Elena era una oportunista que lo había seducido y lavado el cerebro para quedarse con su fortuna, una trepadora social de la peor calaña. Los tabloides se deleitaron con cada sórdido detalle, publicando fotografías antiguas de Ricardo y Gabriela en tiempos más felices junto a titulares escandalosos que cuestionaban la cordura de todos los implicados. «Quieren convertir la verdad en un circo, en un espectáculo de monstruos», le dijo Ricardo a Elena una noche, la frustración evidente en su voz mientras arrugaba un periódico particularmente venenoso. Ella le puso una mano en el hombro. Un gesto sencillo pero lleno de un consuelo que él necesitaba desesperadamente. «La verdad es más fuerte que sus mentiras, Ricardo. Es una roca que no pueden mover, solo tenemos que ser pacientes y confiar en la justicia». Su calma era un ancla para él, en medio de la tormenta mediática. «Ella tiene más fe que yo en todo esto», pensó él, avergonzado de su propio cinismo. ¿Cómo podía ella, que había sufrido tanto en silencio, mantener una visión tan clara del bien y del mal, una convicción tan inquebrantable? Su fortaleza era un misterio y un regalo que no merecía. El día que Elena tuvo que testificar, la sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas y curiosos, un murmullo constante llenando el aire solemne. El abogado de Gabriela, un hombre de aspecto impecable con una sonrisa de tiburón, la sometió a un interrogatorio implacable que duró casi 4 horas. Intentó torcer sus palabras, poner en duda sus motivos, insinuar que tenía una relación inapropiada con Ricardo, buscando cualquier fisura en su compostura. La acusó de haber colocado la grabadora a propósito, de haber manipulado las pruebas, de ser una simple empleada resentida con ansias de venganza y riqueza, pintándola como la villana de la historia. Pero Elena se mantuvo firme, su voz clara y serena, sin flaquear ni una sola vez bajo la presión. Respondió a cada pregunta con una honestidad simple y directa, que desarmó la agresividad calculada del abogado.
No añadió dramatismo ni exageración, evitando caer en las trampas que él le tendía. Simplemente contó la verdad tal como la ha vivido. Las humillaciones diarias, las conversaciones escuchadas a escondidas, el miedo que sentía no por ella, sino por el hombre al que servía y respetaba. Yo solo hice lo que mi conciencia me dictaba, dijo finalmente, mirando directamente al jurado, sus ojos transmitiendo una sinceridad imposible de fabricar. Vi una injusticia terrible y no pude quedarme de brazos cruzados. En ese momento, la sala quedó en un silencio absoluto. Ya no era una empleada testificando contra su antigua jefa. Era una mujer de una integridad inquebrantable que se había enfrentado a la corrupción y la crueldad. Su testimonio fue el golpe de gracia definitivo. El veredicto llegó 2 semanas después, un tiempo que pareció una eternidad. Gabriela Solís fue declarada culpable de todos los cargos: fraude, malversación y conspiración. La sentencia fue dura, un reflejo de la premeditación y la absoluta falta de remordimiento que había demostrado a lo largo de todo el proceso judicial. Mientras el juez leía al lado la condena, ella permaneció impasible, con la mirada perdida en un punto indefinido, como si estuviera viendo una película aburrida sobre la vida de otra persona, completamente disociada de la realidad de su caída. Ricardo, sentado en la primera fila junto a Elena, no sintió el estallido de triunfo que esperaba, ni la satisfacción de la venganza. En su lugar, sintió una profunda y melancólica tristeza que le oprimió el pecho. La mujer que una vez amó, o creyó amar, se había convertido en una extraña, una cáscara vacía consumida por su propia codicia y su soberbia. Cuando salieron del tribunal, una multitud de reporteros los rodeó como una jauría, lanzando preguntas a gritos, los flashes de las cámaras cegándolos. Ricardo simplemente levantó una mano, pidiendo silencio. Hoy se ha hecho justicia, dijo con calma, pero no hay nada que celebrar. Solo espero que esto sirva como un recordatorio de que la verdad, por mucho que se intente ocultar, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Se abrió paso entre la multitud protegiendo a Elena del caos, y se subieron al coche que los esperaba. El viaje de regreso a la mansión fue en silencio. El capítulo más oscuro de sus vidas finalmente había terminado. ¿Y ahora qué hacemos con toda esta libertad?, pensó Elena, mirando el paisaje pasar a través de la ventanilla, un futuro incierto pero esperanzador, abriéndose ante ella. En los meses siguientes, Ricardo se dedicó a poner en orden su vida y su legado, una tarea que requería más introspección que contabilidad. Se dio cuenta de que la fortuna de su familia, que siempre había visto como una bendición, también había sido una maldición, atrayendo a personas como Gabriela y aislándolo del mundo real. Decidió que ya no quería ser definido por su dinero o por el nombre de su familia. Quería ser definido por sus acciones, por el bien que pudiera crear a partir del mal que había sufrido. Una mañana, durante el desayuno en el jardín, le presentó a Elena una carpeta llena de documentos. He estado pensando mucho, Elena, comenzó, su tono serio pero cargado de una nueva energía. Esta casa, este dinero, todo esto casi me destruye. Quiero que signifique algo más. Quiero transformarlo en algo bueno, en una herramienta para ayudar. Abrió la carpeta, revelando los planes para una nueva fundación. La llamaremos Fundación El Reloj de la Verdad, explicó, sus ojos brillando con un propósito renovado. Se dedicará a ayudar a personas que han sido víctimas de manipulación y abuso emocional, a darles los recursos legales y psicológicos para luchar contra sus abusadores. Personas que, como yo, se sintieron atrapadas e impotentes. Elena leyó los documentos, sus ojos llenándose de lágrimas. La idea era hermosa, noble y profundamente personal. Es perfecto, Ricardo. Él le sonrió, pero su expresión se tornó seria de nuevo. Pero no puedo hacerlo solo, necesito a alguien a mi lado. Alguien con tu fuerza, tu integridad y tu compasión. Quiero que seas la directora de la Fundación, Elena, no mi empleada, mi socia. La propuesta la dejó sin palabras, como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Ella, una simple empleada, dirigiendo una fundación tan importante. La responsabilidad parecía abrumadora, una montaña demasiado alta para escalar. Ricardo, no sé si estoy preparada para algo así. No tengo la educación, la experiencia, balbuceó, la duda nublando su alegría inicial, las viejas inseguridades resurgiendo con fuerza.
Él tomó su mano sobre la mesa, su contacto firme y tranquilizador, anclándola a la realidad de ese momento. Elena, tienes algo que ninguna universidad puede enseñar. Tienes un corazón puro y una comprensión innata de la justicia. Has demostrado más valentía y sabiduría que cualquiera de las personas con las que he tratado en mi vida. Eres la persona más calificada que conozco para este trabajo, porque entiendes el sufrimiento y la importancia de la dignidad humana de una forma que yo jamás podría. Sus palabras, cargadas de una fe absoluta en ella, disiparon sus miedos como la niebla de la mañana bajo el sol. Él creía en ella de una manera que nadie lo había hecho jamás, ni siquiera ella misma. Vio en ella un potencial que ni siquiera ella sabía que poseía. Una fuerza interior que había permanecido latente. Aprenderé, dijo finalmente con una nueva determinación en su voz, una resolución de acero forjada en el fuego de la adversidad. Aprenderé todo lo que necesite saber. Lo haremos juntos, corrigió él con una sonrisa cálida que le llegó a los ojos. En ese momento, sentados en el jardín que había sido testigo de tanta infelicidad, sellaron un nuevo pacto. Ya no se trataba de proteger un secreto, sino de construir un futuro. Transformaron una de las salas de la inmensa mansión en las oficinas de la fundación, un cambio simbólico que llenó la casa de nueva vida. Contrataron a un equipo de abogados, terapeutas y trabajadores sociales. Personas apasionadas y comprometidas con la causa que habían sido cuidadosamente seleccionadas por Elena. Las habitaciones que antes albergaban fiestas frívolas y conversaciones vacías sobre el precio de las acciones y las últimas tendencias de la moda, ahora se llenaron del zumbido de la actividad con propósito. El sonido de las llamadas telefónicas que ofrecían ayuda, de las reuniones donde se trazaban estrategias para salvar vidas, reemplazó los ecos de la soledad y la falsedad. Ricardo y Elena trabajaban codo con codo, sus días largos y a menudo agotadores, pero inmensamente gratificantes. Él se encargaba de la parte financiera y estratégica, usando su conocimiento del mundo de los negocios para asegurar la sostenibilidad de la fundación a largo plazo. Ella era el corazón de la operación, entrevistando a las víctimas, escuchando sus historias con una empatía infinita, y asegurándose de que cada persona recibiera el apoyo personalizado que necesitaba para sanar. Se complementaban a la perfección. Él era la mente, ella era el alma. Juntos, crearon un refugio seguro para los corazones rotos y los espíritus heridos. Nunca me había sentido tan vivo, le confesó Ricardo una noche, mientras revisaban los expedientes de sus primeros casos, con el cansancio reflejado en sus rostros pero la satisfacción en sus almas. Siento que por primera vez en mi vida estoy haciendo algo que realmente importa. Elena sonrió. Yo también. A medida que trabajaban juntos, su vínculo se profundizaba día a día, transformándose en algo más allá de la amistad y la gratitud mutua. Se convirtió en un amor silencioso y natural, que creció sin necesidad de grandes declaraciones ni gestos románticos, como una planta que encuentra su camino hacia la luz. Se manifestaba en las pequeñas cosas, en los detalles cotidianos que revelaban un conocimiento profundo del otro. En la forma en que él le llevaba una taza de café exactamente como a ella le gustaba cuando sabía que estaba cansada. En la manera en que ella le recordaba que debía tomarse un descanso cuando lo veía demasiado estresado, frunciendo el ceño sobre unos papeles. Se comunicaban con miradas y sonrisas que contenían volúmenes enteros de comprensión y afecto, un lenguaje propio que nadie más podía entender. Habían visto lo peor el uno del otro, las vulnerabilidades y los miedos más profundos, y en lugar de alejarlos, eso los había unido de una manera irrompible, forjando un lazo más fuerte que el acero. ¿Es esto el amor verdadero?, se preguntaba Elena a veces, observándolo absorto en su trabajo, la pasión por su causa iluminando su rostro. Esta sensación de paz, de pertenencia, de ser completamente uno mismo sin miedo al juicio. Una tarde, mientras caminaban por el rosedal al atardecer, Ricardo se detuvo. No se arrodilló ni sacó un anillo de diamantes. Simplemente la miró a los ojos, su expresión seria y llena de una emoción sincera. «Elena», dijo, su voz apenas un susurro. «No quiero pasar un solo día más de mi vida sin ti a mi lado. Cásate conmigo». Su boda fue todo lo contrario a lo que habría sido con Gabriela. Un reflejo perfecto de su nueva vida. No hubo fotógrafos de las revistas del corazón, ni cientos de invitados de la alta sociedad, ni un despliegue de lujo ostentoso diseñado para impresionar.
Se casaron en el jardín de la mansión, bajo el viejo roble donde habían compartido tantas conversaciones secretas y habían forjado su plan, rodeados solo por un pequeño grupo de amigos cercanos y el personal de la fundación, su nueva familia. Elena llevaba un vestido sencillo y elegante de color marfil, y en lugar de un velo, adornó su cabello con una rosa blanca recién cortada del jardín. Ricardo vestía un traje clásico, pero en sus ojos había una felicidad radiante que ninguna prenda de diseñador podría igualar jamás. Intercambiaron votos que ellos mismos habían escrito, palabras que hablaban de gratitud, de respeto, de sanación, y de la promesa de construir una vida basada en la honestidad y la confianza absoluta. Cuando se besaron, Siene, no fue para las cámaras, sino el uno para el otro, un sello a un amor que había nacido en la oscuridad y había florecido en la luz, contra todo pronóstico. Después de la ceremonia, celebraron con una cena sencilla en la terraza, bajo un cielo estrellado. No hubo discursos formales ni brindis pomposos, solo risas, conversaciones cálidas, y la sensación palpable de una comunidad unida por un propósito común y un afecto genuino. Por fin estoy en casa, pensó Ricardo sosteniendo la mano de su esposa. Su verdadero hogar no era la mansión, sino la paz que había encontrado a su lado. Decidieron no vivir en la parte principal de la mansión, que ahora pertenecía por completo a la fundación y a su misión. Se mudaron a la antigua casa de huéspedes del jardín, una construcción más pequeña y acogedora que remodelaron a su gusto, llenándola de su propia esencia. La convirtieron en un hogar cálido y lleno de luz, donde las estanterías repletas de libros reemplazaron a las obras de arte pretencios. Así la comodidad primó sobre el lujo frío e impersonal. Sus vidas encontraron un ritmo apacible y significativo, una rutina que los nutría. Por la mañana, caminaban juntos por el sendero del jardín hasta las oficinas de la fundación, y por la noche, regresaban a su refugio, dejando el trabajo atrás para disfrutar de cenas tranquilas, de la lectura en silencio junto a la chimenea, o simplemente de la compañía del otro. Adoptaron un perro callejero al que llamaron Justo, un animal leal y agradecido que llenó la casa de alegría y travesuras. Los fines de semana, exploraban el campo, hacían largas caminatas por las colinas cercanas, o simplemente cuidaban de su pequeño jardín, con las manos en la tierra. Habían encontrado la verdadera riqueza, una que no se medía en cuentas bancarias ni en posesiones materiales, sino en la paz interior, el propósito compartido y el amor incondicional. ¿Quién lo hubiera dicho?, le dijo Ricardo a Elena una noche, mientras miraban las estrellas desde su porche. Tuve que fingir estar roto para encontrar la manera de estar completo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. No necesitaba decir nada. Su silencio lo decía todo. La Fundación El Reloj de la Verdad creció y prosperó, convirtiéndose en una de las organizaciones sin ánimo de lucro más respetadas del país. Su enfoque único, que combinaba el apoyo legal con la terapia emocional y el acompañamiento a largo plazo, demostró ser increíblemente efectivo. Ayudaron a cientos de personas a escapar de relaciones abusivas, a recuperar su autoestima, y a reconstruir sus vidas desde cero, dándoles herramientas para un futuro autónomo. Crearon programas de becas para que las víctimas pudieran terminar sus estudios y alcanzar la independencia económica, rompiendo el ciclo de la dependencia. Organizaron talleres en escuelas y comunidades para educar a los jóvenes sobre los signos de la manipulación y la importancia de las relaciones saludables, una labor preventiva que consideraban fundamental. La historia de Ricardo y Elena, que al principio fue un escándalo mediático, se convirtió con el tiempo en una leyenda inspiradora, un testimonio del poder de la verdad y la resiliencia del espíritu humano. Ya no eran el millonario y la empleada, eran los fundadores de un movimiento de cambio, un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos en la oscuridad del abuso. Su legado no serían las empresas que Ricardo había heredado, sino las vidas que habían tocado y transformado. Habían convertido el veneno de su pasado en medicina para otros, el dolor en un propósito que daba sentido a cada día. Y en el proceso, habían construido un amor tan sólido y duradero como el viejo roble bajo el cual se habían casado, 5 años después. La fundación había superado todas las expectativas. Un informe anual reciente mostraba una métrica que llenaba de orgullo a Ricardo y Elena. Habían ayudado a más de 700 familias a recuperar su dignidad y a encontrar justicia. El nombre de la fundación era sinónimo de integridad y esperanza en toda la nación.
Esa noche se encontraban en un elegante salón de actos en el centro de la ciudad, muy diferente al de la infame subasta. El ambiente no era de ostentación, sino de genuino respeto y celebración. Elena estaba en el escenario, bajo la cálida luz de los focos, aceptando un prestigioso premio nacional por su labor humanitaria. Llevaba un vestido sobrio pero elegante, y su rostro, ahora más maduro, irradiaba una confianza serena que inspiraba a todos los presentes. «Este premio no es para mí», dijo al micrófono, su voz clara y firme resonando en el auditorio. «Es para cada persona valiente que se atrevió a contar su historia. Es para todos los que creyeron que merecían algo mejor. Y es para mi esposo Ricardo, cuya visión y apoyo incondicional hicieron todo esto posible. Él me enseñó que el verdadero valor no reside en lo que tienes, sino en lo que das, en cómo ayudas a sanar las heridas del mundo». Ricardo la observaba desde la primera fila, sus ojos llenos de un amor y una admiración que no habían hecho más que crecer con los años. Cuando Elena bajó del escenario se abrazaron, un gesto que transmitía años de luchas y triunfos compartidos. Salieron del evento, dejando atrás los aplausos y los flashes, y caminaron en silencio por las calles iluminadas. La noche era fresca y tranquila. Se detuvieron frente al escaparate de una antigua relojería, donde docenas de péndulos se movían en una hipnótica y silenciosa danza. Ricardo sacó de su bolsillo el viejo objeto de su abuela. Ya no lo guardaba en una caja fuerte. Lo abrió y se lo mostró a Elena. Las manecillas doradas seguían marcando el paso del tiempo. «Mi abuela decía que guardaba el tiempo de los momentos felices», susurró Ricardo. «Tenía razón. Cada segundo contigo es un tesoro». La verdadera riqueza no se encontraba en el oro de aquella reliquia, sino en la sinceridad de un corazón valiente, y en la profunda verdad de que el amor es el único legado que perdura.